¿Te imaginas despertar un día y descubrir que la mitad de las personas que conoces ya no existen? No hubo guerra, no hubo explosión, solo silencio. Casas vacías, calles desiertas y un olor imposible de olvidar. Eso fue lo que ocurrió hace casi 700 años. La humanidad enfrentó algo que no podía ver, ni detener, ni entender. Una sombra mortal que viajaba con el viento, con las ratas y con la desesperación. En 1347, los primeros barcos llegaron a Europa desde Asia con algo más que mercancía, llevaban muerte. Los marineros estaban cubiertos de llagas negras, sangrando, suplicando piedad, y cuando los puertos los rechazaron ya era demasiado tarde. El terror había comenzado. La gente lo llamó la peste negra, un nombre que no solo escribía las manchas en tu piel, sino el vacío en el alma que dejó en toda una generación. Nadie sabía cómo se propagaba. Algunos creían que era simplemente un castigo divino, otros que eran los judíos o incluso el aire mismo. Y así fue como el miedo se transformó en histeria. Ciudades enteras fueron selladas, las familias se encerraban en sus casas, rodeadas de cuerpos, esperando no ser las siguientes. El mundo literalmente se detuvo. Pero incluso hoy, siglos después, seguimos sin comprender cómo algo tan pequeño cambió el mundo por completo. Y créeme, lo que estás a punto de escuchar es solo el principio. La historia oficial dice que todo inició en Asia Central. Caravanas de comerciantes cruzaban varias rutas llevando seda, especias y algo más. Nadie lo sabía, pero las ratas que viajaban en sus cargamentos portaban a los verdaderos asesinos de la época. Pulgas infectadas de una bacteria que se llamaba Yersinia pestis. Esa diminuta forma de vida tenía el poder de destruir reinos enteros. En 1346, el brote ya devastaba regiones del Mar Negro. El ejército mongol se citaba en la ciudad genovesa de Cafa. Empezó a morir uno por uno. Los cronistas narraban algo perturbador. Los invasores, desesperados, catapultaban los cadáveres infectados por encima de las murallas, intentando contagiar a los defensores. Fue, probablemente, el primer acto documentado de una guerra biológica en toda la historia. Cuando los genoveses huyeron a Cafa, zarparon en sus barcos rumbo a Italia. Ellos creían que habían logrado escapar de aquel infierno, pero al llegar al puerto de Mesina, en octubre de 1347, la pesadilla apenas empezaba. Los marineros estaban enfermos, cubiertos de bubones negros del tamaño de un huevo, fiebre y delirio. Murieron tan rápido que apenas los sobrevivientes lograban botar sus cuerpos por el mar. Los habitantes de Mesina cerraron el puerto, expulsaron los barcos, pero el daño ya estaba hecho. Las pulgas viajaban con las ratas y las ratas con el comercio. De Sicilia, la peste saltó a Génova, Venecia, Marsella en solo semanas. Los caminos se llenaron de muerte. Las autoridades sencillamente no entendían nada. Unos culpaban al aire, otros lo atribuían a planetas e incluso unos a castigos divinos. Mientras el mundo buscaba explicaciones, el miedo se multiplicaba más rápido que la enfermedad. Era el silencio antes del caos, un continente completo a punto de estallar. Las campanas doblaban día y noche, los cuerpos se apilaban en las calles y en medio del olor a muerte, los vivos empezaban a preguntarse si Dios los había abandonado. A finales de 1347, la peste ya había cruzado Europa como una sombra imparable. Las ciudades más ricas, los pueblos más humildes, nadie estaba a salvo. Los médicos de la época, sin entender el origen, se cubrían de túnicas negras y máscaras con picos. Dentro de esos picos colocaban hierbas y flores para purificar el aire. Creían que así lograban evitar el contagio. Pero lo que respiraban era literalmente la muerte flotando en el ambiente. Las cifras son aterradoras. En apenas 4 años, entre 1347 y 1351, la peste negra mató a más de 25 millones de personas en Europa, cerca del tercio de la población total de la época. Algunos lugares, como Florencia, perdieron hasta el 60% de sus habitantes. Ninguna guerra, ninguna catástrofe natural había causado una devastación similar. Los cuerpos se acumulaban tan rápido que las autoridades no daban abasto. Las fosas comunes se convirtieron en montañas de muerte. Y cuando no quedaba espacio, los cadáveres se apilaban sencillamente en las calles. Imagínalo por un momento, vas caminando por tu barrio y sentir bajo tus pies el crujido de los cuerpos cubiertos con las mantas. Los gritos de dolor se mezclaban con rezos, los curas pasaban entre los moribundos con crucifijos en alto,
convencidos de que el final del mundo había llegado. Las ciudades apestaban a descomposición, los perros y los cuervos se alimentaban de los cuerpos abandonados. Era una escena digna del apocalipsis. Y lo más horrible era la velocidad. Un día estabas sano. Al siguiente tenías fiebre y aparecían los bubones. Y en menos de 3 días estabas muerto. Las familias se rompían desde adentro, hijos abandonaban a sus padres, padres abandonando a sus hijos, madres que sencillamente cerraban la puerta para no dejar entrar a los hijos que posiblemente estaban contagiados. No era crueldad, era miedo. Un miedo tan profundo que borraba cualquier rastro de humanidad. En algunas regiones, como Alemania y Francia, la desesperación buscó a culpables. Se acusó a los judíos de envenenar los pozos. Miles fueron torturados y ejecutados injustamente. La peste no solo mataba cuerpos, también destruía la razón. Mientras tanto, en otros lugares, grupos de fanáticos conocidos como los flagelantes recorrían las calles golpeándose con látigos, convencidos de que aquel sufrimiento traería el perdón divino. Multitudes lo seguían, gritando, llorando y sangrando. Era un espectáculo tan macabro como desesperado. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, algunos encontraron oportunidad. Con tantas muertes, los campos quedaron vacíos, las casas abandonadas. Los sobrevivientes heredaron tierras, fortuna, poder. Europa cambió para siempre. La peste negra no solo destruyó vidas, reconfiguró la historia por completo. Pero el horror aún no había terminado, porque lo que vendría después era incluso peor que la muerte misma. El misterio de cómo se propagó y quién la trajo realmente, ya que esto dividiría a la humanidad por siglos. Y es que durante años nadie entendió cómo se propagó. Los médicos creían que el aire estaba envenenado y que los malos olores eran la causa del contagio. Esto lo llamaban miasmas. Por eso quemaban incienso, se cubrían totalmente en perfume. Quemaban hierbas en la casa y pensaban que si el aire olía bien, estaban totalmente a salvo. Pero la verdad era mucho más aterradora y más simple. Y es que el enemigo era invisible. Una bacteria tan diminuta que viajaban las pulgas que infectaban a las ratas. Y esas ratas estaban en todas partes. En los barcos, en los mercados, en los monasterios. Mientras la gente rezaba o huía, las pulgas seguían haciendo su trabajo silencioso. Cada mordida podía cambiar un destino. El cuerpo se llenaba de fiebre, los ganglios se infectaban hasta el dolor extremo y luego los tejidos se volvían negros por la necrosis. De ahí el nombre, peste negra. Nadie podía detenerla, ni los doctores, ni los reyes, ni los santos. La medicina de la época era un acto de fe más que de ciencia. Algunos médicos recomendaban sangrías para equilibrar los humores. Otros recetaban consumir vinagre o dormir entre cebollas, pero nada funcionaba. La gente comenzó a buscar culpables en todas partes, los extranjeros, en los pobres y en los animales. Y cuando ya no quedaban culpables, miraron al cielo. Los astrólogos afirmaban que la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte había corrompido el aire. Otros creían que era el fin de todos los tiempos. Cada región tenía su explicación, pero ninguna servía para detener a la muerte. El verdadero asesino seguía caminando entre ellos, invisible, silencioso y letal. No fue hasta siglos después, justamente en el siglo XIX, que un bacteriólogo suizo llamado Alexandre Yersin descubrió la causa real, la bacteria que hoy en día lleva su nombre. Solo entonces se comprendió todo aquello ocurrido en el siglo XIV. Pero para millones de personas, ese descubrimiento llegó demasiado tarde. Y es que aunque la peste negra terminó, la bacteria aún existe. Pequeños brotes de ella siguen apareciendo en lugares como Madagascar, China e incluso Estados Unidos. Sí, todavía sigue, ahí, dormida, esperando. La humanidad logró sobrevivir una vez, pero nada garantiza que lo vuelva a hacer. Cuando el polvo se asentó, el mundo ya no era el mismo. Los campos estaban totalmente vacíos, las ciudades ya estaban en ruinas. Y los pocos sobrevivientes miraban a su alrededor sin saber cómo seguir. Y es que la peste negra no solo destruyó cuerpos, destruyó la estructura de una sociedad. Cambió la religión, el trabajo y la forma en la que el ser humano veía su vida. En apenas unos años, Europa perdió a más de 1/3 de su población, pero también ganó algo inesperado, una nueva conciencia. La gente empezó a cuestionar la autoridad de la iglesia, a pensar por sí misma. Las ideas de libertad, ciencia y conocimiento empezaron a florecer en medio de la muerte. De esas ruinas nació lentamente el Renacimiento.
Los registros muestran que muchos supervivientes quedaron marcados, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Algunos se entregaron a la fe, otros al placer, creyendo que la vida podía terminar en cualquier momento. El arte se volvió más oscuro, más real, más humano. Las pinturas y los escritos de los siglos siguientes reflejaron esa obsesión con la muerte y con el sentido de la existencia. Y es que a veces olvidamos que cada crisis deja cicatrices invisibles. No se ven, pero cambian todo. Y aunque hoy la peste parece un recuerdo muy lejano, su sombra sigue aún con nosotros, en las palabras que usamos, y en las ciudades que se rediseñaron para evitar el hacinamiento, en las vacunas y los hospitales que nacieron para no repetir ese mismo dolor. Incluso nuestra forma de entender las enfermedades cambió, la superstición a la ciencia, del miedo al conocimiento. Pero cada vez que aparece una nueva pandemia, la historia nos recuerda lo frágiles que somos. Y en el fondo, seguimos siendo los mismos humanos temerosos de hace 7 siglos. Quizás ese es el verdadero legado de la peste negra. Enseñarnos que la muerte no se detiene, pero que siempre podemos elegir cómo vivir. Porque la peste no solo cambió Europa, cambió la forma en la que la humanidad vivía. Y mientras la historia siga repitiéndose, mientras sigamos buscando sentido en medio del caos, la sombra de la peste negra seguirá recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre encuentra la forma de continuar. Si este video te hizo pensar, sentir o recordar algo que el mundo había olvidado, suscríbete, porque aún hay muchas historias que la humanidad intentó enterrar.